Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio transmitido el 3 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo del espacio Solo Negocios desarrolla el tema de Derecho de Empresa y este segmento sobre Reforma al Artículo 2 Constitucional. Continuamos en Solo Negocios Radio y ya estamos por regresar al aire, ya regresamos al aire y nos vamos al segundo tema. Bueno, dentro de las reformas constitucionales del año pasado se dio la del 2 Constitucional sobre sobre las comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Fundamentalmente, así como una manera de suprarresumen, el objetivo es no solo su reconocimiento que ya existía, sino el que tuvieran varios derechos frente a impactos que pudieran recibir, positivos o negativos, de obras públicas o privadas que pudieran repercutir en su comunidad. Bien, la NADE, la semana antepasada, si no me equivoco, desarrolló un evento llamado Reforma al Artículo 2 Constitucional, el impacto y la responsabilidad para las empresas en su interacción con los pueblos indígenas. Bien, en esencia, la conferencia abordó la crucial necesidad de que las empresas atiendan y asuman la responsabilidad derivada de la reforma al Artículo 2 Constitucional, que redefine la interacción con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La reforma eleva a las comunidades a sujetos de interés, a sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio. Y ojo con la resolución de ese ratito que les reconocía, si no tenían un reconocimiento jurídico, la de hecho. Entonces, las comunidades reconocidas tendrán su personalidad y patrimonio propio. Las comunidades no reconocidas eventualmente se podrán presentar con la carga de la prueba al contrario, al otro vulnerable o no vulnerable, aun cuando sea el demandado, de probar que no es cierto que es una comunidad indígena de hecho, ¿no? Entonces, un punto relevante cruzado las dos tesis, los dos temas. También se les da el reconocimiento de la autonomía y pluralismo. La autonomía, vamos a entenderla de la siguiente forma, y vamos a contrastarla contra la palabra independencia. Nuestra nación es independiente. Ningún otro país nos puede imponer algo jurídicamente. De hecho, sí lo pasa y lo vivimos todos los días. Estamos viendo un cambio de aduanas y cosas así que acabo de citar en la primera mitad del programa, ¿verdad? Pero porque nos conviene. Las sanciones, los embargos tipo al de Cuba y a Venezuela y ese tipo de sanciones que se le aplican a esos países, a Irán, entre otros, pues son sanciones que les afecta a tal nivel que si les dicen, si no cambias tu conducta en el Concierto Internacional de Naciones, pues obviamente vas a tener un problema. Sobre todo económico, ¿no? O incluso bélico, por ejemplo, en el tema del Consejo Nacional, Consejo de la ONU de Seguridad. Pero aquí el punto es, la independencia entonces la tiene el país, la tiene el Estado mexicano. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no tienen independencia, tienen autonomía, que es si es un nivel de libertad frente a su marco jurídico y frente a las otras entidades, pero no son independientes, igual los estados. El estado libre y soberano de Chihuahua, independiente, no somos independientes, somos autónomos respecto a nuestros estados y enfáticamente frente a la federación. Pero estamos sujetos a la Constitución, somos parte del Estado Nacional. Entonces, la autonomía les da ese alcance a estas entidades. La discusión de los órganos autónomos desaparecidos no estaban sujetos a las órdenes políticas del Poder Ejecutivo. Ahora las nuevas dependencias sí lo están. En este caso, al reconocer a la comunidad indígena con personalidad y patrimonio propio, se le reconoce su autonomía frente al gobernador o al alcalde o al presidente de la República. Y tienen un pluralismo jurídico. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión, pero en particular el dato concreto me acuerdo de San Juan Chamula, ¿no? Está la alcaldía, está un edificio del partido político del poder y está un edificio del juzgado indígena, que no sé si así se llama, pero bueno, es un juzgado indígena. Y las personas que viven ahí y quienes lo visitamos de manera turística,
nos sujetamos al nivel de las tres jurisdicciones. Bueno, no es cierto, el partido no, al de las dos jurisdicciones. De la, pues no sé cómo llamarle, urbana, de la tradicional, de la jurídica reconocida normalmente y de la indígena. Una regla, tú no puedes tomarte fotografías adentro de la iglesia de San Juan Chamula, ni mucho menos a la gente que está ahí haciendo sus rezos y sus oraciones y demás. Te cortan la cabeza o no sé, vaya usted a saber qué cosa. No, no te cortan la cabeza, pero la sanción es fuerte y es bajo legislación indígena. Por eso se reconoce un pluralismo jurídico, porque se les reconocía de San Andrés a Ráizar, pero pues no de manera plena hasta estos planteamientos. Pero el énfasis de la reforma del año pasado, del 2 constitucional, es sobre las obras o los impactos a las comunidades que trastoquen la vinculación con los urbanos o con las empresas, vamos a decir, y el gobierno, claro. Entonces, pues la nueva realidad implica que las empresas deben tener, y el gobierno, diligencia adecuada en materia de impacto social y cultural en las etapas tempranas de un proyecto energético, de infraestructura, de minería y de turismo. No solo cumplir la ley, ojo, compliance, ASG, gobierno corporativo, no solo es cumplir la ley, es mitigar los riesgos complejos derivados, habiendo reconocido los sistemas normativos internos de los grupos indígenas, como el concepto de territorio que incluye gravámenes culturales sobre tierras ajenas y el derecho a los beneficios compartidos justos y equitativos, que la palabra justicia, ya saben, no me gusta, es subjetiva y es irracional, por lo tanto válidos eventualmente que se planten en el acuerdo con la comunidad indígena o en juicio donde corresponda. Así las cosas, dentro de los puntos más relevantes, la adscripción como criterio principal, la autoadscripción como criterio principal es uno de los temas. El criterio fundamental para identificar una comunidad indígena es la autoadscripción. El criterio es que yo diga que soy indígena o de una comunidad indígena. Y obviamente complica la certeza jurídica porque, pues, no sé, la ley dice dónde está el estado de Chihuahua o el municipio de Juárez, ¿no? Incluso tenemos un letrerito que dice que salimos del municipio de Juárez y entramos al municipio de Villahumada y jurisdiccionalmente ya hay un cambio, ¿no? Bueno, aquí no hay eso y entonces lo complica. Una comunidad puede autoadscribirse y solicitar el reconocimiento en un acta de asamblea e incluso obtener un registro federal de contribuyentes y una cuenta bancaria. Y claro, hay prueba en contrario, pero la cuarga de la prueba, según vimos en la jurisdicción, en la precedente jurisdiccional que acabo de citar en el tercer segmento, cambia la jugada, ¿no? Digo, la autoridad será en principio, pero también la empresa decir, oye, la comunidad indígena de los Jedi no existe, espérate, ¿no? Luego, la visibilidad de lo sagrado, el riesgo intangible. Los lugares hiper mega sagrados o culturalmente relevantes para las comunidades indígenas no están mapeados necesariamente, lo cual crea un reto a la debida diligencia de la empresa. Oye, aquí vamos a poner esta empresa o estas cámaras para seguridad, para la seguridad pública. Oye, pero apuntan a la entrada de la iglesia de San Juan Chamula. Les van a cortar el cuello, no es cierto, pero los van a sancionar. ¿Sí me explico? ¿Cómo va a ser el impacto? Hay una película que a mi criterio es hiper chafísima, vinculada a Emiliano Zapata, hecha por algunos actores nacionales que hablan un poco de su vida. Y está muy malita la película, pero una de las cosas que sí aprendí de la película, la vi hace 30 años, no sé, 20, es el tema del maíz. El maíz no es un alimento bien fungible conforme a la legislación ordinaria de los mestizos y los urbanos y los occidentales. Para los indígenas es una cosa sagrada. Y entonces, pues hay un tema gigantesco en el proceso de producción del maíz, sobre todo si trastocas terrenos de indígenas, ¿no? Un proyecto puede no tocar físicamente un pueblo, pero afectar sus derechos culturales y cosmovisión. ¡Ay! Digo, no estoy diciendo que el maíz, o sea, aquí estamos hablando de una explicación de la modificación del artículo 2 constitucional, pero pudiera afectar el tema proceso de producción del maíz, aguas.
Implicaciones legales y autonomía bajo el 2 constitucional. Sujetos de derecho público autónomo. Las comunidades ya no son una cosa rara o un sujeto de interés difuso o interés legítimo. Son autónomas para elegir sus propias autoridades. Rango equiparable, por ejemplo, a la presidenta de la República en un bloque constitucional. Pluralismo jurídico. Sus sistemas normativos de comunidades, sus usos y costumbres, tienen el mismo rango constitucional que los códigos y leyes federales. O sea, está la Constitución con los tratados, están las leyes secundarias, que están esos códigos y leyes federales, y ya se le escribieron las normas indígenas basadas en usos y costumbres, que tienen todo un conflicto para nosotros, como mestizos urbanos occidentales. No están escritas, no están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Esto permite se contrate o demande conforme a esos sistemas, complicando la práctica jurídica occidental. Fragmento territorial. El otorgamiento de la autonomía plena y presupuesto federal directo ha llevado a que comunidades como el Cherán o en San Sebastián decidan salirse de la estructura municipal tradicional, creando territorios autónomos que administran sus propios servicios y recursos. Aguas, municipio de Juárez. Yo no sé cómo se llaman realmente, pero a lo que denominamos los indios mansos de Paso del Norte, cuando fue creada esta comunidad en donde vivimos, pues dos grupos indígenas, yo no sé si son rarámuris o apaches o no me acuerdo cómo se llaman los de Ruidoso, pero esa comunidad existe hoy en día todavía aquí, probablemente ya mestizada plenamente, no lo sé. Y no sé la viabilidad de que se puedan conformar como una comunidad propia. Pero si a alguien se le ocurre y ocurre, en una se extraen del municipio de Juárez y tendríamos un micro pseudo municipio, comunidad indígena aquí en medio, ¿no? Es completamente viable según estas modificaciones y explicaciones que nos hacen los participantes del evento de ANADE. Tierra, territorio, biculturalidad y presupuesto federal. Gravamen cultural sobre territorio. El concepto territorio se extiende más allá de la tierra titulada o dotada, propiedad legal, e incluye la tierra, aunque sea ajena, privada, ejidal o concesionada, que la comunidad usa de forma tradicional. Aquí pudiera irrumpir el criterio que acabo de decir, porque entonces el planteamiento del territorio podría decir, oye, espérate, tú, nueva comunidad de los indios mansos de Paso del Norte, o como te llames, te estás clamando aquí en la colonia Partido Escobedo, ¿no? Compruébame. A ver, el miembro Alejandro Sandoval Murillo, no, pues ese vato para empezar ni siquiera es de Juárez, es de Zapopan, Jalisco, ¿no? Ahí está su acta de nacimiento. Entonces, en todo caso que se declare, ay, se me olvidó el nombre de la comunidad indígena de allá, válgame, bueno, pero no los de acá, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que puede extraer. Bioculturalidad, ya voy, Arturo. Implica reconocer que una especie, recurso o elemento del ecosistema tiene un valor cultural diferenciado del ecosistémico ordinario, y entonces acciones ambientales de reubicación de especies pueden tener un tema. Y los riesgos para las empresas es tener que contemplar todos estos elementos con los costos conducentes para promover un proyecto específico. O sea, ya no es un planecito de negocio sencillo, ya tiene temas bastante complicados. En fin, se nos acabó el programa, se nos acabó la semana, pásale excelente. Tomemos en cuenta esto para las decisiones empresariales y, por supuesto, lo invitamos a continuar en la sintonía de 1300 AM. El lunes, 4 de la tarde, Guillermo Soria, en el espacio de CONAFI. Esto fue Solo Negocios Radio. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.